El viento llegaba desde el Atlántico, frío y cargado de sal, cortándome la piel mientras me aferraba al pasamanos de la aurora. Durante 6 años, ese viento había sido mi único compañero, un murmullo constante que llenaba los silencios de mi alma. Bajo mis botas, las placas de acero del barco vibraban con el rugido sordo de los motores, un latido mecánico que resonaba contra el océano. El Atlántico se desplegaba en todas direcciones, una vasta sábana de mercurio líquido bajo un cielo plomizo, donde las nubes parecían talladas en hueso. El horizonte era una línea afilada, como si el mundo terminara allí, en un borde que nadie se atrevía a cruzar. Entrecerré los ojos hacia ese horizonte, buscando algo, cualquier cosa, en esa inmensidad. Allí, apenas visible, una mancha oscura comenzaba a tomar forma, como si el mar mismo estuviera coagulándose en un punto. La roca de Sálvora, la llamaban, un nombre insípido para un lugar que, según los datos satelitales de Geosfera Atlántica, nunca había sentido el peso de un pie humano. Era un fragmento de tierra olvidado, un secreto guardado por el océano durante milenios. Los mapas no lo reclamaban, los navegantes no lo mencionaban, y las leyendas de los pescadores gallegos, con sus siglos de historia susurradas en tabernas brumosas, pasaban de largo sin nombrarlo. Había pasado una década desde que me uní a Geosfera Atlántica, dejando atrás una vida de escritorios, promesas vacías y una ciudad que me asfixiaba con su ruido. Aquella decisión no fue impulsiva, fue una huida calculada. En la ciudad, los días se desangraban en reuniones interminables, en cafés fríos y en el eco de una vida que no reconocía como mía. Había una mujer entonces, Isabella, cuyo rostro aún se colaba en mis sueños, aunque su voz se desvanecía con los años. Su carta de despedida, arrugada y guardada en una caja que nunca abría, era el único vestigio de aquella vida. Geosfera me ofreció un escape, los confines del mundo, lugares donde el pasado no podía alcanzarme. Archipiélagos helados en el Ártico, donde el hielo cantaba bajo la presión del viento, atolones abrasados por el sol en el Pacífico, donde las lagunas brillaban como espejos rotos, desiertos de sal en el Índico, donde el horizonte temblaba con el calor. Cada misión era una oportunidad para olvidar, para borrar las cicatrices de un pasado que no nombraba, un pasado que aún me perseguía en sueños fragmentados, una casa vacía, una carta arrugada. Un adiós que nunca pronuncié. Pero ninguna misión había sido como esta. La roca de Sálvora no era solo una isla remota, era anómala. Los datos preliminares mostraban inconsistencias, picos de biomasa imposibles, firmas térmicas erráticas y una ausencia total de registros históricos. Ni siquiera los pescadores con sus relatos de sirenas y barcos fantasmas mencionaban este lugar. Había algo en la falta de historias que me inquietaba más que cualquier leyenda. El silencio, a veces, es más aterrador que el ruido. La cubierta de la Aurora estaba salpicada de sal seca, crujiendo bajo mis pasos mientras me movía hacia la proa. El barco, un viejo navío de investigación reconvertido, era una reliquia de acero y voluntad. Sus cicatrices, manchas de óxido y soldaduras desiguales contaban historias de tormentas y reparaciones apresuradas en puertos olvidados. Había sido mi hogar intermitente durante años, un refugio flotante donde el mundo exterior se desvanecía. Pero ahora, mientras nos acercábamos a la roca de Sálvora, sentía una inquietud nueva, un nudo en el estómago que no podía atribuir al mareo o al cansancio. El Aurora no era solo un barco, era un testimonio de resistencia. Lo había visto soportar huracanes en el Caribe, donde las olas se alzaban como montañas, y navegaciones agotadoras por el mar de Bering, donde el hielo amenazaba con aplastar el casco. Cada misión dejaba una marca, un rasguño en la pintura, un remiendo en la cubierta, una historia susurrada entre la tripulación. En una ocasión, en el Pacífico Sur, una tormenta nos había atrapado durante 3 días, con olas que lamían la cubierta y vientos que arrancaban antenas como si fueran ramitas. Elena, la capitana, había mantenido la calma, pilotando el barco como si fuera una extensión de su cuerpo, mientras el resto de nosotros nos aferrábamos a cualquier cosa fija. Sobrevivimos, pero el Aurora salió con un nuevo conjunto de cicatrices, y yo con un respeto renovado por el océano. ¿Ves algo, Mateo? La voz de la capitana Elena me arrancó de mis pensamientos.
Estaba en la puerta de la timonera, con su silueta recortada contra la luz tenue del interior. Su rostro, curtido por años de sol y sal, era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos grises tenían el filo de un cuchillo que ha cortado demasiadas cuerdas. Llevaba el cabello corto, plateado por el tiempo, y su postura era la de alguien que ha domado tormentas. Había navegado con Elena en 3 misiones anteriores, y su presencia era un ancla en la incertidumbre. Pero incluso ella, con su calma de granito, parecía tensa, con sus manos apretando el marco de la puerta con más fuerza de lo necesario. «Solo agua», respondí, encogiéndome de hombros, con mi voz áspera por el viento. Tanta que parece que el mundo se está ahogando en ella. Ella soltó una risa seca, casi un gruñido. «El mar siempre tiene más para dar, Mateo. Y mucho más para quitar». Su mano, dura como la corteza de un roble, se posó en mi hombro, un gesto que era tanto consuelo como advertencia. «Vamos, Diego está a punto de hacer que Juan pierda los nervios con un maldito juego de cartas». La seguí al comedor, un espacio estrecho y funcional iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban con la vibración del barco. El aire olía a café rancio, metal húmedo y un leve rastro de diésel. Diego, nuestro biólogo, estaba inclinado sobre la mesa, con su figura delgada casi perdida bajo una camisa de lino arrugada. Sujetaba una carta entre 2 dedos largos, como si fuera un bisturí en una sala de operaciones. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que rayaba en la obsesión. Diego era un académico frustrado, expulsado de una universidad prestigiosa por razones que nunca aclaró. Los rumores hablaban de experimentos no autorizados y un escándalo ético. Pero su conocimiento de ecosistemas era enciclopédico. Había memorizado taxonomías enteras, desde líquenes árticos hasta corales abisales, y su mente era un archivo vivo de datos que ningún ordenador podía igualar. «Es estadísticamente imposible que saques un tercer as, Juan», dijo, con su voz plana, desprovista de humor, como si estuviera dictando un diagnóstico mortal en una sala de urgencias. Juan, el técnico joven, apenas mayor de 20 años, masticaba un puñado de almendras con una sonrisa que ocupaba toda su cara pecosa. Era un creyente en la magia de los circuitos, los drones y los números, un niño de la era digital que confiaba en la lógica de los cables y los algoritmos. Había crecido en un pueblo costero, soñando con máquinas que pudieran ver el mundo por él. Su entusiasmo era infeccioso, pero a veces rayaba en la imprudencia, como si el mundo real fuera solo una extensión de sus pantallas. «Eso se llama talento, doctor», replicó, guiñando un ojo. «Algo que no puedes medir con un microscopio ni meter en una probeta». En un rincón, en la penumbra, estaba Vargas, nuestro jefe de seguridad. Sentado en una silla de metal, desmontaba su rifle con una precisión quirúrgica, limpiando el cañón con un trapo seco aunque ya brillaba como un espejo. No hablaba, no miraba a los demás, pero su presencia era un peso en el aire, una sombra sólida. Era un hombre tallado para un solo propósito, la violencia contenida. Todo en él, desde la cicatriz que le cruzaba la ceja hasta la forma en que sus manos se movían, hablaba de un hombre que había sido despojado de todo lo que no servía a su función. Los rumores lo pintaban como un exmercenario, alguien que había visto demasiados campos de batalla para confiar en las palabras. Nadie sabía su nombre completo, ni siquiera Elena, y él prefería que fuera así. Y luego estaba yo, Mateo Salazar, topógrafo senior para Geosfera Atlántica. Un título rimbombante para un trabajo que, en esencia, consistía en ensuciarme las botas en los últimos rincones vírgenes del planeta. Éramos exploradores a sueldo, contratados por corporaciones o gobiernos con bolsillos profundos para medir tierras que nadie había reclamado. Analizábamos el suelo, el agua, las plantas que crecían y los peces que nadaban. Catalogábamos todo con una precisión obsesiva y, al final, declarábamos que la tierra estaba vacía. Algunos querían estas islas para privatizarlas, venderlas como refugios exclusivos para millonarios en busca de paraísos fiscales o retiros espirituales. Otros las buscaban para esconder yates, laboratorios secretos o cosas más oscuras. Nunca preguntábamos por qué. Nuestro trabajo era confirmar el que y, sobre todo, el que no. En todos nuestros años, Vargas nunca había tenido que apuntar su rifle a un ser humano.
Éramos 5 almas en un barco al borde del mundo, navegando hacia un lugar que no figuraba en los mapas más allá de una coordenada y un nombre. La preparación para la misión había sido meticulosa, como siempre. En los días previos, nos reunimos en la base de Geosfera en Lisboa, un edificio anodino que olía a papel viejo y café quemado. Allí, revisamos los datos satelitales en una sala de conferencias con paredes de cristal opaco. Los informes eran un rompecabezas de anomalías, picos de biomasa que desafiaban la lógica, firmas térmicas que parecían moverse como si estuvieran vivas, y áreas donde los sensores simplemente fallaban, devolviendo un silencio digital que ponía nervioso incluso al equipo técnico de la base. Diego, con su entusiasmo habitual, había llenado pizarras con ecuaciones y diagramas, intentando explicar lo inexplicable. Podría ser un microecosistema único, había dicho, con sus manos moviéndose como las de un director de orquesta. Un punto caliente evolutivo, como las Galápagos, pero sin interferencia humana. Imaginen las posibilidades. Juan, por su parte, había pasado horas calibrando sus drones, asegurándose de que pudieran operar en las condiciones impredecibles de la isla. Había traído un modelo nuevo, un prototipo con sensores térmicos y cámaras de alta resolución, y no paraba de hablar de su capacidad para mapear terrenos en 3D en tiempo real. Esto va a ser como caminar por la isla sin mover un pie, dijo, mostrando una sonrisa que no podía contener su orgullo. Elena, siempre práctica, se había centrado en la logística, combustible, provisiones, rutas de escape. Había revisado el Aurora de proa a popa, asegurándose de que cada sistema estuviera operativo. No confió en un lugar que no aparece en los mapas, había dicho, mirando los datos con el ceño fruncido. Los océanos no guardan secretos sin razón. Vargas, como siempre, no había dicho nada. Se limitó a revisar su equipo, rifle, cuchillo, granadas de humo, con la misma precisión con la que un sacerdote prepara un altar. Su silencio no era indiferencia, era preparación. Había algo en su calma que me hacía sentir a la vez seguro y profundamente inquieto. Desde la timonera, la voz de Elena cortó el aire. Nos acercamos a los bajíos. Tocaremos tierra en unas 2 horas, si el viento no cambia. Diego guardó las cartas en una caja de lata gastada y se inclinó hacia mí, con sus ojos brillando con un fervor casi religioso. Los datos de biomasa son extraordinarios, Mateo. Un ecosistema completamente aislado. Imagínatelo, flora y fauna que nunca han sido tocadas por el mundo exterior. Especies nuevas, quizás hasta un género desconocido. Es como retroceder al Cretácico. Había revisado los datos con Diego la noche anterior, en una sesión que se extendió hasta la madrugada. Los sensores remotos de Geosfera Atlántica habían detectado concentraciones inusuales de carbono orgánico, niveles de oxígeno que desafiaban las mediciones estándar, y patrones térmicos que sugerían actividad biológica en un grado imposible para una isla tan pequeña. Diego había trazado gráficos, con su lápiz moviéndose con frenesí mientras murmuraba sobre la posibilidad de un punto caliente evolutivo. Pero también había lagunas, áreas donde los sensores fallaban, devolviendo datos corruptos o simplemente silencio. Era como si la isla misma se resistiera a ser medida. La noche anterior, mientras el Aurora cortaba las olas, Diego me había mostrado un mapa satelital de la isla, una imagen granulada que apenas delineaba su contorno. Mira esto, había dicho, señalando un área central donde los datos se difuminaban en un borrón gris. Es como si algo interfiriera con los escáneres. Podría ser un campo magnético, o algo más, extraño. Su voz había bajado, hasta casi un susurro, como si temiera que la isla pudiera escucharle. Podría ser solo un fallo técnico, respondí, aunque no lo creía del todo. Había visto suficientes anomalías en mis años con Geosfera para saber que el mundo aún guardaba secretos que ningún satélite podía descifrar. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi litera, el sonido del océano se mezcló con recuerdos de misiones pasadas. Recordé una isla en el Ártico, donde encontramos restos de un campamento abandonado, con tiendas rasgadas y latas de comida oxidadas que parecían llevar allí un siglo. Nadie sabía quién las había dejado, pero las marcas de garras en la tela no eran de osos polares.
En otra misión, en el Índico, descubrimos un arrecife que brillaba con un resplandor azul bajo la luz de la luna, como si el coral estuviera vivo de una manera que no podíamos explicar. Diego había tomado muestras, pero los resultados fueron inconclusos, como si el laboratorio no pudiera procesar lo que habíamos encontrado. Cada misión dejaba preguntas sin respuesta, pero ninguna me había preparado para la roca de Sálvora. La isla crecía en el horizonte, un peñasco verde y antiguo que emergía del mar como la espalda de una bestia prehistórica. Las olas chocaban contra sus cimientos en una espuma blanca y furiosa. Juan preparó un dron preliminar, un aparato pequeño que zumbó al despegar, perdiéndose en el cielo gris. Nos reunimos en el comedor, observando la pantalla de su tableta mientras el dron transmitía imágenes borrosas de la isla. «Señal clara», dijo Juan, sus ojos pegados a la pantalla. El terreno es abrupto, un altiplano central, como indicaban los escaneos iniciales. Sin estructuras, sin humo, sin nada que parezca humano. ¿Vida salvaje?, preguntó Diego, ajustándose las gafas. Difícil de decir desde esta altura. La vegetación es densa, como una muralla. Hay algunas firmas térmicas, pero nada grande. Mucha actividad aviar en los acantilados de la costa. Encontramos una cala en el lado oeste de la isla, un corte oscuro protegido por una línea de arrecifes afilados. La playa era una herida de arena negra volcánica, brillante bajo la luz grisácea. Elena y Vargas fueron los primeros en cruzar en el bote inflable, explorando la cala con la cautela de un equipo que sabía que el más mínimo error podía costarles caro. Desde la cubierta de la Aurora, los observamos en silencio mientras su bote se deslizaba sobre las olas grises, haciéndose cada vez más pequeño hasta alcanzar la orilla. Mientras esperábamos, Diego me mostró un cuaderno lleno de bocetos de especímenes hipotéticos, plantas con estructuras imposibles, animales que combinaban rasgos de reptiles y aves. Si esto es lo que creo, Mateo, podríamos reescribir los libros de biología, dijo, con su voz temblando de emoción. Un ecosistema que evolucionó sin contacto humano, es un laboratorio vivo. Una hora después, la radio crepitó con la voz de Elena. Playa segura. El terreno parece estable. Traigan el equipo. Cargamos las cajas con transpondedores GPS, el teléfono satelital, cargadores solares, equipos de muestreo y provisiones. El bote nos llevó a la playa en 2 viajes, y cuando mis botas tocaron la arena, el sonido fue como vidrio triturado bajo mis pies. Un silencio extraño me envolvió, no la ausencia de sonido. El mar rugía contra los arrecifes, sino una presencia opresiva, como si la isla misma estuviera conteniendo el aliento. La selva, que comenzaba a pocos metros de la playa, era un muro verde, denso y silencioso. No había zumbido de insectos, ni cantos de pájaros, ni susurros de animales. Nada. Extraño, murmuró Diego, deteniéndose al borde del follaje. Se quitó las gafas y las limpió con el borde de su camisa, frunciendo el ceño mientras miraba la selva. Una selva así de viva, debería estar llena de sonidos. Es como si estuviera muerta. Tal vez son tímidos, bromeó Juan, aunque su sonrisa era tensa, y sus ojos recorrían los árboles con nerviosismo. Pasamos la tarde cerca de la playa, montando un campamento base y una cuadrícula de reconocimiento inicial. Diego estaba en su elemento, arrodillado en la tierra húmeda, examinando especímenes con una lupa. Encontró una flor de un púrpura oscuro, casi fúnebre, con pétalos que parecían absorber la luz, y un grupo de hongos que emitían un brillo verde pálido, como si contuvieran una energía interna. Esto no está en ningún libro, dijo, sosteniendo un hongo con cuidado. Podría ser un nuevo género. Juan lanzó su dron principal, un modelo más grande que el preliminar, y lo envió sobre las copas de los árboles. Vargas patrullaba el perímetro con pasos silenciosos, con su rifle siempre listo. Elena montaba las tiendas con la eficiencia de alguien que ha vivido en cientos de campamentos salvajes. Yo, mientras tanto, no podía sacudirme la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad de la selva. Esa sensación se intensificó junto al arroyo, un hilo de agua dulce que emanaba desde el corazón de la isla y teñía la arena negra de un brillo húmedo.
Me agaché para llenar un vial de muestra y entonces lo vi, en el lodo de la orilla opuesta, una escultura de madera oscura, del tamaño de una mano. Era una figura vagamente humana, pero sus extremidades eran largas y delgadas, como ramas, y su cabeza era una espiral profundamente grabado. La madera estaba pulida por el agua, pero parecía antigua, cargada de una intención que no podía descifrar. Crucé el arroyo, con el agua fría empapándome las botas, y levanté la figura. Pesaba más de lo que esperaba, sólida y fría al tacto. Quise gritar, mostrarles a los demás esta prueba de que no éramos los primeros en pisar esta isla. Pero una duda me detuvo. Podía ser un resto perdido, arrastrado por el mar desde quién sabe dónde. Un pedazo de madera tallada no era prueba suficiente. Elena tendría que reportarlo, activando protocolos que podrían cancelar nuestro contrato, una misión que valía millones. La empresa no toleraba errores, y un informe de presencia humana podía significar el fin de nuestra operación. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el instinto de proteger nuestro trabajo, o tal vez una extraña reticencia que no podía explicar. Pero en lugar de mostrar la figura, la guardé en mi bolsa de cadera. Sentí su peso contra mi pierna, como un secreto que no debía cargar. Esa noche, mientras el sol se hundía en un resplandor rojizo, nos reunimos alrededor de una fogata. Diego hablaba sin parar sobre sus especímenes, pero su entusiasmo parecía forzado, como si tratara de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Estos hongos no son normales, dijo, sosteniendo uno bajo la luz del fuego. Su bioluminiscencia es demasiado intensa para un entorno sin depredadores nocturnos. ¿Y eso qué significa?, pregunté, tratando de ignorar el peso en mi bolsa. No lo sé, admitió Diego. Pero es como si estuvieran diseñados para atraer algo. La noche cayó, densa y absoluta, como una cortina de plomo. El fuego era lo único que mantenía la oscuridad a raya. Me metí en mi tienda, compartida con Diego, y traté de dormir. Pero en la quietud, lo escuché. Leve, profundo, lento. El sonido de un tambor, resonando desde el corazón de la isla. Abrí los ojos, conteniendo la respiración. El sonido se desvaneció, dejando solo el rugido del mar y la respiración pesada de Diego. No supe si lo había soñado. Me arrastré hasta la entrada de la tienda y abrí la cremallera. Vargas estaba de guardia, una silueta inmóvil junto al fuego apagado, con su rifle cruzado sobre el regazo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, creí ver una chispa de inquietud en su rostro impasible. Cerré la tienda y me acurruqué, deseando que la mañana llegara pronto. El alba llegó con lentitud, con el cielo teñido de un gris sucio. Elena salió de su tienda, estirándose con un crujido de articulaciones. ¿Dormiste bien?, me preguntó, con su voz áspera. Como en una tumba, respondí, frotándome los ojos. ¿Alguien oyó algo anoche? ¿Un tambor? Elena frunció el ceño, con sus manos deteniéndose en el cierre de su chaqueta. Creí escuchar algo alrededor de las 2. Pensé que era el generador o las olas. ¿Tú también lo oíste? Juan salió de su tienda, con su rostro pálido bajo las pecas. Lo oí. Desde el centro de la isla. Me dio escalofríos. Diego emergió tras él, ajustándose las gafas con dedos temblorosos. Asintió en silencio, con sus ojos fijos en la selva. Sabía que ese ritmo no era natural. Vargas habló desde su puesto, con su voz plana. Lo escuché. Un tambor, lento, desde tierra adentro. Luego paró. La palabra habitado resonó en mi mente como un eco maligno. Bien, dijo Elena, recuperando su tono de mando. El plan sigue, pero con un cambio. Nos movemos juntos. Nadie se separa. Seguiremos el arroyo hacia el altiplano para mapear el terreno y la fuente de agua. Mateo, tú mapeas. Diego, catalogas. Juan, lanza el dron en cuanto estemos bajo el dosel. Vargas, mantente alerta. Si esta isla no está tan vacía como creen los jefes, quiero saberlo ahora mismo. Antes de partir, revisé mi equipo, un GPS portátil, un teodolito ligero,
y un cuaderno de campo lleno de notas de mapeo. La figura tallada seguía en mi bolsa, un peso que no podía ignorar. Mientras cargaba mi mochila, noté que Vargas me observaba desde el otro lado del campamento. Sus ojos no eran acusadores, pero había algo en ellos, como si supiera que ocultaba algo. Dejamos la playa y la selva nos engulló. Los árboles eran colosales, con sus copas entrelazadas formando un techo que sumía el mundo en un crepúsculo verde. El aire era húmedo, cargado de un olor a tierra y podredumbre. El hongo luminoso estaba por todas partes, adherido a troncos y rocas, emitiendo un brillo frío que parecía pulsar con vida propia. Diego se detuvo varias veces, tomando muestras con manos temblorosas, murmurando nombres en latín como si fueran un mantra. Bioluminescentia insulares, susurró, acuñando un nombre para los hongos. Esto no tiene precedentes. No habíamos recorrido ni medio kilómetro cuando Diego se detuvo frente a un árbol sin nombre en sus libros. Y miren esto, susurró, trazando con el dedo unas marcas profundas en la corteza. Son espirales, como las de las piedras neolíticas de Europa. Pero estas, parecen recientes. No más de un año, quizás menos. Mi corazón dio un vuelco. Era el mismo espiral de la figura en mi bolsa. Sentí un frío enfermo en el estómago, pero no dije nada. Los demás intercambiaron miradas tensas, y seguimos adelante, sumidos en un silencio que pesaba más que la selva. Juan luchaba con su tableta, buscando una señal para el dron bajo el dosel opresivo. Finalmente, encontró un claro. «Lo tengo», dijo, y el zumbido del dron llenó el aire. Vimos en la pantalla el lomo verde y grisáceo de la isla, un paisaje de colinas y acantilados cubiertos de vegetación densa. «Espera», dijo Juan, frunciendo el ceño. «Hay una zona muerta. Un círculo perfecto de interferencia en el centro del altiplano». ¿Interferencias magnéticas? No, esto es. La pantalla se llenó de ruido blanco. ¡Y mierda!, gritó Juan, golpeando los controles. Perdí la señal. El dron no responde al protocolo de retorno. Se fue. Hubo silencio. Los 5 nos miramos, con la tensión crepitando en el aire. Va a pasar una hora hasta que podamos lanzar otro, dijo Elena. Volvamos a la playa. Recojamos el campamento. Esto no me gusta. Nadie discutió. El regreso fue una marcha forzada a través de la selva silenciosa. Cada sombra parecía moverse, cada rama rota nos hacía saltar. Vargas caminaba de espaldas, con su rifle rastreando la penumbra. Cuando salimos a la arena negra, el alivio duró poco. Nuestras 3 tiendas naranjas estaban intactas, dispuestas en un triángulo perfecto. Pero había una cuarta estructura. Un tipi de ramas y pieles curtidas, erguido en el centro del campamento. Al principio, pensé que eran pieles de animales, pero un tatuaje desvaído, un ancla azul, en una de las pieles me heló la sangre. Era humano. Frente al tipi, un altar de piedra sostenía los restos destrozados de nuestro teléfono satelital y el localizador de emergencia, apilados como ofrendas a un dios pagano. Y allí, vigilando todo, un tótem de madera oscura, de 2 metros de altura, con un rostro en espiral y ojos de nácar que brillaban con malevolencia bajo la luz gris. Alguien había estado aquí. Había tocado nuestras cosas, destruido nuestra conexión con el mundo, y construido un templo grotesco en nuestra propia playa. «Derriben eso», ordenó Elena, señalando la piel tatuada, con su voz temblorosa pero firme. «Juan», dijo Elena, recuperando el mando. «Prepara una gran fogata. Diego, prepara el botiquín de primeros auxilios. Mateo, ayuda a Vargas a fortificar el campamento. Si vienen, será desde los árboles». Desmontamos el tipi con manos temblorosas, tocando la piel curtida como si fuera un crimen. Construimos un muro bajo con las cajas de equipo, pero el tótem permaneció en pie. Nadie tuvo el valor de tocarlo. Sus ojos nacarados miraban al mar, testigos silenciosos de nuestra intrusión. Mientras trabajábamos, encontré otra escultura en la arena, semienterrada cerca del agua. Era idéntica a la que llevaba en mi bolsa, pero más grande, con una espiral más profunda, como tallada con furia.
El sol se hundió, derramando su luz sobre el horizonte. La fogata de Juan rugió, proyectando sombras largas y danzantes sobre la arena negra. La jungla era un muro de oscuridad, vacío pero vigilante. Vargas permaneció inmóvil detrás del muro, con el rifle listo. Elena revisó la pistola de bengalas, contando los 3 cartuchos con dedos levemente temblorosos. Diego miraba las llamas, murmurando nombres de plantas y hongos, con su rostro pálido. Sentí el peso de la figura tallada en mi bolsa, como una piedra que me anclaba al secreto que no había compartido. La oscuridad se volvió absoluta. Y entonces comenzaron los tambores. No provenían solo del corazón de la isla, sino de todas partes, un pulso lento y profundo que parecía surgir de la tierra misma. Luego, un lamento agudo y desgarrador se elevó, un sonido a la vez humano y no, subiendo y bajando en una escala de notas rotas. «Dios nos ayude», dijo Juan, con su rostro blanco como la ceniza. «¿Qué demonios es eso?» «No es humano», dijo Diego, con voz temblorosa. «El tono, la resonancia, es imposible con pulmones humanos. Es imposible». «Los tambores», susurré. «Los escuché anoche. Pero este lamento es nuevo. Suena como si estuvieran destripando algo», murmuró Elena, con sus ojos grises fijos en la jungla. «Es una distracción», dijo Vargas, con su voz baja y calmada, como si hablara del clima. «Todo este ruido es para fijar nuestra atención en la jungla. ¿Quieren que miremos allí?» «Distracción», gritó Juan, con su voz quebrándose. «¿Crees que esto es humano?» Vargas negó con la cabeza, apenas. «No. Pero quieren que pensemos que la amenaza viene de los árboles». Y entonces, todo se detuvo. El silencio regresó, roto solo por el crepitar del fuego. En la oscuridad de la jungla, los hongos comenzaron a brillar con un pulso frío y lento, como si la isla estuviera respirando. Juan saltó, con su rostro una máscara de pánico puro. «Tengo que orinar», balbuceó, temblando. «No», Elena lo agarró del brazo. «Hazlo ahí, a 10 pasos, donde podamos verte. Nadie sale de la luz». Juan tropezó hacia la arena, al borde del fuego. Los tambores regresaron, más rápidos, acompañados por el lamento, ahora un grito único y penetrante dirigido a la jungla. Todos miramos hacia los árboles, con el corazón en la garganta. No escuchamos el sonido que vino del mar. No hubo un grito de Juan. Solo un golpe húmedo y pesado, como un saco de carne cayendo al suelo. Luego un chasquido seco, como una rama partida sobre una rodilla. Luego silencio. «Juan», llamé, con mi voz apenas un susurro. Pero nada. Los tambores y el lamento cesaron. Nos giramos lentamente. Las huellas de Juan marcaban un camino desde el fuego hasta el borde del agua. Pero él había desaparecido. En su lugar, una mano cercenada yacía sobre la arena negra, con la sangre goteando hacia el mar. Diego soltó un grito ahogado, cayendo de rodillas. Elena se quedó paralizada, con su rostro una máscara de horror. Vargas levantó su rifle, con sus ojos revisando la jungla. En ese momento, una figura emergió de la oscuridad entre los árboles. Era alta, delgada como un lobo hambriento, envuelta en redes goteantes de algas. Sus movimientos eran espasmódicos, como los de un pájaro herido. Vargas disparó, pero la figura se movió con velocidad imposible, esquivando las balas. 2 formas más emergieron de las rocas al otro lado de la playa. Una lanzó una red que atrapó a Vargas por el cuello y el pecho, derribándolo. Lo arrastraron hacia la oscuridad, con sus talones dejando surcos profundos en la arena. Corrí hacia el rifle de Vargas, con mis manos temblando. Elena levantó la pistola de bengalas, con su rostro contraído. Pero la noche ya los había tragado. El sonido de la lucha de Vargas se desvaneció, y el tambor regresó, lento y solitario. Éramos 5. Ahora, 3. El fuego rugió, indiferente. La marea lamía la mano de Juan. Diego vomitó en la arena, con su cuerpo temblando. «Al bote», dijo Elena. «Al bote, ahora. Olviden el equipo. Lleven lo esencial y vámonos».
Corrimos hacia la cala donde estaba el bote, un corte oscuro en la roca. Diego lloraba en silencio, sus ojos escudriñando la jungla. Agarré el rifle de Vargas, su peso extraño y terrible en mis manos. Sabía que no podría darle a un blanco. Elena forcejeó con la cuerda del bote, con sus dedos torpes por el pánico. Lo empujamos al agua, y ayudé a Diego a subir, con su cuerpo temblando como una hoja. Elena saltó al timón, arrancando el motor con un tirón desesperado. El rugido del motor fue un alivio bendito. Nos alejamos de la playa, dejando atrás el campamento profanado. Nos están dejando ir, dije, mirando hacia la orilla. Una figura solitaria estaba allí, sosteniendo una lanza larga, inmóvil como una estatua. No nos perseguía. Nos observaba. «Es una trampa», grité, pero Elena no me escuchó sobre el rugido del motor. Elena gritó sobre el motor, las luces de la aurora. «¿Dónde están?» Miré hacia el horizonte. Nada. Solo oscuridad. «Un fallo eléctrico», murmuró Diego, su voz apenas audible. «Un cortocircuito». «No», dijo Elena, su voz sombría. «El generador de respaldo habría activado las luces de emergencia. Son circuitos separados». Entonces lo vimos. El Aurora se inclinaba, hundiéndose por la proa en el agua negra. Una enorme herida dentada marcaba su casco a la línea de flotación. Alrededor flotaban 6 o 7 balsas de troncos y enredaderas, cada una con figuras oscuras e inmóviles, sus remos apoyados en las rodillas. Habían hundido nuestro barco. Esperaban, pacientes como rocas, en un círculo mortal. Elena apagó el motor. Cayó el silencio, roto solo por el sonido del barco al hundirse y el suave chapoteo de los remos. Sus rostros emergieron a la luz de la luna, mapas de cicatrices que imitaban el flujo del agua, máscaras de mandíbulas atadas con cabello humano. Uno, en la balsa más cercana, me miró y sonrió, con sus dientes afilados como agujas. Llevaban los hongos brillantes en patrones espirales en el pecho y los brazos, brillando con una luz fría y viviente. No eran de este mundo. Elena dejó caer la pistola de bengalas, con sus manos temblando. Diego se encogió. Levanté el rifle, pero no había un blanco claro, solo formas cambiantes en el agua. Un líder, más alto, envuelto en plumas negras, levantó una mano palmeada. Los remos se detuvieron. Una lanza de madera afilada perforó el bote con un suspiro de aire. Nos arrastraron hacia ellos. Vi sus trofeos, collares de huesos, cinturones de cabello trenzado, placas de piel humana con tatuajes descoloridos. Uno llevaba una placa con un dragón rugiente, el tatuaje de Vargas. Una red de enredaderas cayó sobre nosotros. Manos frías me arrancaron del bote. No eran manos crueles, sino precisas, como las de un carnicero experto. Un garrote golpeó a Elena, y ella colapsó. Me ataron con cuerdas de fibra, y a Diego también. Todo en un silencio escalofriante, roto solo por el agua contra las balsas. Nos llevaron por un río oscuro hacia una caverna. El aire se volvió espeso, oliendo a podredumbre y tierra húmeda. Pasamos cuevas donde figuras encorvadas trabajaban, una tallaba un fémur con una piedra, otra curtía pieles humanas en marcos de madera. En una cámara, colgaban cuerpos despellejados, y entre ellos, la chaqueta roja de Juan. El río se abrió a una caverna vasta, con su techo perdido en la oscuridad. En su centro, había un colosal árbol, con sus raíces como garras. Plataformas y chozas de hueso y piel colgaban de sus ramas, conectadas por puentes de cuerda. De cada rama colgaba un cráneo, cientos, miles, como frutos macabros. Nos arrastraron por una rampa en espiral alrededor del tronco. A 70 pies, llegamos a una plataforma central. La tribu se reunió allí, balanceándose ante un chamán que cantaba en un idioma de clics y gruñidos. Elena y Diego, desnudos y pálidos, fueron atados a marcos en forma de X. Nuestro equipo, cámaras, cajas, estaba apilados como una ofrenda. El chamán levantó la figura espiral que yo había encontrado. Un grito colectivo recorrió la multitud. Se acercó a Diego con un cuchillo de obsidiana, haciendo cortes superficiales en su pecho,
marcando su rostro con sangre en patrones espirales. Diego lloró, con sus ojos fijos en un punto distante. El chamán cortó sus tendones de la rodilla con 2 cortes rápidos. El grito de Diego fue un aullido puro que resonó en las paredes de piedra. Le quitaron la piel en largas tiras mientras aún vivía, y cuando ya era una ruina roja, el chamán clavó una lanza en su corazón. La multitud rugió en éxtasis. Quemaron los labios de Helena con una piedra caliente tallada con la espiral. Le quemaron los ojos. Le aplastaron las manos y los pies con piedras pesadas. Mi última imagen de la capitana fue un cuerpo ciego y destrozado, llorando sangre y humo. Una docena de lanzas la atravesaron, y la multitud vitoreó más fuerte. Era mi turno. Me arrastraron al marco vacío, con mis brazos sujetos por manos frías. Mi mente era un grito blanco, un aullido de negación. No sería su cordero. No en ese árbol demoníaco. 2 me sostenían. Uno aflojó su agarre, girándose por más cuerdas. Dejé caer mi peso, hundiendo mis dientes en su brazo. El sabor a tierra y podredumbre llenó mi boca. Arranqué un trozo de carne y lo escupí, golpeando al otro con la parte posterior de mi cabeza. Su nariz se quebró, y cayó. Corrí hacia un puente de cuerda que llevaba a una choza en el tronco. Uno de ellos atacó con un cuchillo, cortándome el costado. Lo derribé, y caímos contra un poste de huesos que colapsó, llevándose el puente con él. Salté al vacío, aterricé en la cuerda y gateé hacia la choza. Abajo, vi la balsa amarilla de emergencia. Corrí hacia el río, con ellos pisándome los talones. Sus lanzas silbaron en el aire. Me zambullí en el agua, aferrándome a la balsa, y nadé a través de la cueva oscura, guiado por peces brillantes, hacia el mar abierto. Bajo la luna, sus balsas me persiguieron. Tiré de la cuerda de la balsa, y se infló con un silbido. Una lanza rozó el agua a mi lado. Subí a bordo, remando con mis manos, dejando la isla atrás. Estaba vivo, a la deriva en el océano. La isla se desvaneció en el horizonte. Lloré por Diego, por Helena, por Juan, por Vargas, por mí. Sus rostros, sus gritos, sus restos colgando en el árbol maldito. El sol salió, abrasador. La herida en mi costado ardía como un fuego podrido. No tenía comida, ni agua. Los días y las noches se difuminaron en un delirio febril. A veces veía sus balsas en el horizonte, o quizás eran olas. Los tiburones rondaban, con sus aletas grises cortando el agua. Mi piel ardía, mi mente se deshilachaba. La balsa pulsaba con hongos imaginarios, y los fantasmas de mis amigos se burlaban desde las olas. Estaba listo para morir cuando vi la luz. Un carguero, un monstruo de hierro, con sus luces como una ciudad flotante. Sonó su bocina, un lamento bajo y hermoso. Un reflector me encontró, y las lágrimas tallaron caminos en mi rostro. Me subieron a bordo. El agua fría en mis labios fue un milagro. Una manta limpia me envolvió. Y entonces, hubo oscuridad. Ahora tengo una cama, comida, 4 paredes. Pero no estoy aquí, no del todo. Mi mente sigue en el río, en la plataforma, en la balsa amarilla.